Continuamos con este entrenamiento de AutoCAD Civil 3D. Ahora vamos a entrar con el módulo 2, que es sobre diseño geométrico de carreteras, canales y similares. Para crear un diseño de una carretera necesitamos varios elementos. Entre ellos está el alineamiento, perfil y sección típica. Entonces, de ahí nosotros podemos crear ya el modelo tridimensional del camino, que es algo parecido a esto que se ve en la imagen, donde aquí está una carretera de 2 carriles. Aquí podemos ver la superficie, cómo se ha modificado para poder poner ese diseño en ese terreno. Entonces, podemos iniciar creando alineamiento horizontal. Entonces de ahí vamos a abrir un dibujo. En la carpeta de datos de nuestro folder vamos a ir a Corridors y aquí hay un archivo que dice C1 alineamiento. Ese archivo tiene una superficie creada. En caso de que no tengan ese archivo, también pueden crear una superficie con cualquier tipo de información que ustedes tengan disponible y hacer este ejercicio. Entonces, hay varias formas de crear alineamientos. En este caso, alineamiento horizontal. Vamos a usar una polilínea existente para convertirla en un alineamiento de Civil 3D. Pueden ir al ribbon, al Home tab y luego al Alignment, y en Create Alignment from Object, ahí usted puede entonces usar objeto existente del dibujo. En este caso es una polilínea donde tiene ya las tangentes del eje de la vía. Seleccionamos ese objeto, luego damos Enter, y aquí en la línea de comando pregunta que si estamos de acuerdo con esa dirección que él está asumiendo para darle a ese alineamiento. O sea que él va a empezar a nombrar las estaciones en este sentido, de izquierda a derecha. En caso de que quieran cambiarlo, pueden escribir R para ponerlo inverso. Luego que le damos Enter, sale esta ventana para definir las propiedades de ese alineamiento. A ver, estilo de alineamiento, el que vamos a definir ahora, le vamos a decir que es el tipo Centerline, que define el eje de una vía. Aquí usted le puede decir la estación inicial, que eso es, en resumen, como es como la distancia midiendo a partir del inicio. En este caso estamos usando unidades métricas, o sea que lo que tenemos aquí es kilómetros y estos son metros. Entonces, volviendo aquí en la parte de site, como habíamos usado anteriormente, para los parsers, si quieren que eso afecte otros objetos en Civil 3D, objetos que pertenezcan al mismo site, pueden asignarlo ahí. En caso de que no lo necesite, puede dejarlo ahí en la opción None. Esta parte de acá es el estilo del alineamiento, o sea, la parte gráfica de él. Usted puede editar o copiar el estilo, como demás estilo en Civil 3D. Ahí usted puede especificar colores, por ejemplo, de las tangentes, el layer, tipo de línea. Puede especificar también un grosor. Para las curvas horizontales puede poner otro color. Para las espirales también un color diferente, si gusta.
Y demás objetos como la extensión de la tangente, que es bien útil para ubicar los PI. Entonces, de ahí vamos a darle OK y ahí modificamos ese estilo. Y también usted puede poner un grupo de etiquetas a ese alineamiento. Por ahora vamos solo a especificar este grupo de etiquetas que ya viene en esta plantilla. Va a poner las estaciones. Por defecto creo que la pone a 20 metros, sí. Opcionalmente usted puede especificarle que cree curvas. Por ahora vamos a decirle que no y la vamos a crear manualmente luego. El gráfico no se está actualizando. Entonces, usted tiene la opción de que borre esa entidad, en este caso la entidad existente, que es una polilínea. Usted puede ponerle que sí, que la borre, y él le va a crear un objeto de Civil 3D. Al darle OK, ahí está creado. Bueno, esos labels están muy cerca, vamos a editarlo. La posición es lo mismo. Ok. Lo de los labels lo vemos luego. Mientras tanto vamos a enfocarnos en el alineamiento y cómo definir propiedades geométricas del mismo. Entonces, ustedes pueden ver la estación 0 inició en este extremo y va avanzando hacia la parte este. Entonces, estos son las tangentes. En Civil 3D usted puede editar su alineamiento gráficamente. En este caso vamos a cambiar la posición de este PI. Entonces las estaciones se actualizan en base a las modificaciones que se hicieron. Por ejemplo, miren la estación final. Si modificamos un PI, ya se recalculan los textos. Sí. Entonces, también podemos modificarlo usando ya herramientas como datos paramétricos del programa. Entonces podemos seleccionar el alineamiento e ir a esta opción que dice Geometry Editor. De ahí nos da la opción para agregar un PI, por ejemplo. Si queremos agregar un PI acá, o si queremos eliminarlo. También, si te quiere agregar objetos como tangente y con curvas. Luego de esto vamos a hacer un ejemplo de cómo crear un alineamiento sin tener un objeto en AutoCAD. Entonces, vamos a ver cómo agregar curvas horizontales. Podemos ir a esta herramienta. El programa ofrece muchas opciones para crear curvas horizontales. Ahora vamos a usar este, que te va a crear una curva circular entre dos tangentes. Entonces, este comando pide que seleccione la primera entidad, que eso debe ser en el sentido de la progresiva. O sea, como las estaciones van de izquierda a derecha, debemos seleccionar la tangente de la izquierda y luego a la derecha. Damos Enter y ahí pregunta por el radio de esa curva. Vamos a aceptar ese valor. Entonces ahí se crea esa curva. También se puede editar gráficamente, por ejemplo, el radio de esa curva. Se puede editar
puede también seguir modificando los PI. Entonces se actualiza la curva y se actualizan los labels. Se puede poner labels de cada uno de los tramos de tangente y las curvas. Este es un label estándar, un label que ya viene en esa plantilla por defecto para tramos en tangentes y para las curvas. Usted puede modificar ese estilo y agregar los demás elementos de la curva según lo necesite. Otra cosa que el programa, si nosotros vamos a crear una curva, la cual es como algo imposible geométricamente crear, él no se la va a crear. Por ejemplo, si una curva se solapa con otra, ya crea un conflicto y el programa no la crea. O sea que sería modificar el PI o reducir el radio de la curva. También usted puede crear curvas con espirales yendo a este menú de acá. Entonces, entre todas esas opciones vamos a usar esta, que es crear una espiral, curva y espiral. Entonces, seleccionamos la tangente inicial y la tangente del otro lado. Ahí va a preguntar por el radio de la curva. Luego la longitud de espiral de entrada. Y longitud de espiral de salida. Entonces ahí está creada. Miren acá cómo se muestra la tangente de un color, espiral en otro color y la curva circular en otro color. De ahí también podemos modificar esos datos paramétricamente. Podemos ir al Geometry Editor de nuevo. Podemos abrir esta tabla. Y ahí podemos modificar los datos de ese alineamiento. Por ejemplo, el radio de esta curva. Ahí puede modificarlo. Puede modificar en este caso la longitud de espiral, etcétera. Entonces, a medida que usted modifica los datos acá, se actualiza en el gráfico. Otra forma de modificar paramétricamente esos elementos, usted puede abrirlos individualmente por esta tablita que es ya algo más simplificado, que ahí te selecciona el objeto en específico que quiere modificar. En este caso, esta curva circular. Acá le muestra las propiedades que usted puede modificar. Y al darle Enter, entonces se actualiza el label y se recalculan las estaciones. Luego de esto vamos a crear un alineamiento sin tener ninguna polilínea en el dibujo.